En el video anterior titulado Comparemos los 10 mandamientos bíblicos con los católicos, queda en evidencia la desfachatez, la desvergüenza de la Iglesia Católica de cómo adultera los 10 mandamientos bíblicos. Lo que resulta más triste es que lo único que escribe Dios de puño y letra son los 10 mandamientos y es precisamente lo que adultera la Iglesia Católica. Y también vemos cómo Jesús, en Mateo 5, 17 y 18, lo leo, declaró: no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas, no he venido a abrogarla, sino a consumarla, porque en verdad os digo que mientras no pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará desapercibida de la ley hasta que todo se cumpla. Y como bien vemos, pues, tanto el cielo como la tierra siguen, y el decálogo es parte fundamental de la ley, pues es evidente que Jesús proclamó la necesidad de cumplirlos a integridad, tal y como Él los conoció, no tal y como la Iglesia Católica los maquilló. Pero si leemos al Jesús de Mateo 19, del 16 al 19, pues nos sorprenderá ver cómo Él mismo parece abrogar la ley en unos versículos que antes declaraba obligatoria. Dice: acercósele uno y le dijo: maestro, ¿qué obra buena he de realizar para alcanzar la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me preguntas sobre lo bueno? Uno solo es bueno. Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Díjole él: ¿cuáles? Jesús respondió: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no levantarás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y ama al prójimo como a ti mismo. Si ven que titubeo, disculpen, ya la vista de repente me falla un poco. Si el texto no fue mutilado o añadido por algún copista anterior a Nicea, pues es evidente que Jesús redujo los mandamientos a solo 6, eliminando de forma incomprensible e incompatible con su propia prédica recogida en el resto de los evangelios los 4 primeros del decálogo mosaico, que se supone son la base del monoteísmo judío-cristiano, y cambiando el 10º por el de amar al prójimo, aunque un poco más adelante, en Mateo 22 del 36 a 40, Jesús vuelve a dar una nueva versión. La leo. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Él le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y el primer mandamiento. El segundo, semejante a este, es: amarás al prójimo como a ti mismo. De estos 2 preceptos penden toda la ley y los profetas. Dado que Dios no puede obrar mediante actos volitivos contradictorios entre sí, aunque esa es la conclusión que se saca muy a menudo al leer las Escrituras, la cuestión radicará en saber cuándo expresó Jesús el mandamiento de Dios. Si lo hizo en Mateo 5, 17, 18, la Iglesia Católica traiciona a Dios al imponer un decálogo ajeno al veterotestamentario. Pero si la nueva voluntad de Dios la manifestó Jesús en Mateo 19, del 16 al 19, la Iglesia Católica traiciona a Dios y a Jesús al mismo tiempo, ya que sus mandamientos no son los 6 que enumeró el Nazareno. Y si todo se resume a lo que dijo Jesús en Mateo 22, del 36 al 40, resulta obvio que sobran 8 mandamientos y que la Iglesia sigue traicionando a alguien que ya no acertamos a saber si es Dios, Jesús o cualquier otro. En cualquier caso, queda patente que la Iglesia ha pervertido los mandamientos que ella misma le atribuye a Dios, con todo lo que eso implica. Pero por si no fuera ya bastante dramático todo lo que acabo de exponer, resulta que la continuación del pasaje de Mateo 19, del 16 al 19, conduce a una conclusión que es una bomba en la línea de flotación de la Iglesia Católica. Así pues, en Mateo 19, 20, 26, leo: díjole el joven: todo esto lo he guardado, ¿qué me queda aún? Díjole Jesús: si quieres ser perfecto, ve, vende cuanto tienes, dalo a los pobres, y tendrás un tesoro en los cielos, y ven y sígueme. Al oír esto, el joven se fue triste,
pues tenía muchos bienes. Y Jesús dijo a sus discípulos: en verdad os digo que difícilmente entra un rico en el reino de los cielos. De nuevo os digo, es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que entre un rico en el reino de los cielos. Oyendo esto, los discípulos se quedaron estupefactos y dijeron: ¿quién pues podrá salvarse? Mirándolos, Jesús les dijo: para los hombres imposible, mas para Dios todo es posible. Estupefactos deberían estar también no solo los ricos, sino todos los católicos, todos los que posean algunos bienes y no los hayan empleado en beneficio de los pobres. Puesto que ya sea rey, papa u obispo, Jesús les anunció de antemano su imposibilidad de ingresar al reino de los cielos, salvo que el tamaño de los camellos hayan cambiado durante los últimos tiempos. Y las agujas, obviamente. ¿O es que puede tomarse al pie de la letra una frase de Jesús, pero ignorar otra que no convenga a los intereses personales del creyente o de la iglesia? La respuesta a esta última cuestión es desgraciadamente afirmativa. Y como muestra puede repasarse el Catecismo de la Iglesia Católica en sus párrafos 2052 y 2053 que analizan el texto de Mateo 19 y comprobar cómo, oh casualidad, que los versículos que niegan la salvación de los ricos no son tomados en cuenta, con lo que se manipula gravemente lo dicho por Jesús al anular el sentido dialéctico de su discurso. Una buena obra piadosa quizás para no asustar innecesariamente las conciencias católicas burguesas. En el mismo catecismo podemos leer: por su modo de actuar y por su predicación, Jesús ha atestiguado el valor perenne del decálogo. El don del decálogo fue concedido en el marco de la alianza establecida por Dios con su pueblo. Los mandamientos de Dios reciben su significado verdadero en y por esta alianza, fiel a la Escritura y siguiendo el ejemplo de Jesús. La tradición de la Iglesia ha reconocido en el Decálogo una importancia y una significación primordial. El Decálogo forma una unidad orgánica en la que cada palabra o mandamiento remite a todo el conjunto. Transgredir un mandamiento es quebrantar toda la ley. Lamentablemente, para nuestras dudas, todo el catecismo católico, que tan prolijo resulta a la hora de enunciar hechos irrelevantes, no dice una sola palabra acerca de si falsear el decálogo original, tal como lo ha hecho la Iglesia, es quebrantar toda la ley o solo mancillarle una puntita sin importancia.